Ok, en este caso vamos a tratar de mostrar cómo se puede testear un sistema de regulación de voltaje en una unidad de control tipo EDC, en este caso Volkswagen. Acá podemos ver la etiqueta de la unidad, lo que sería la identificación del modelo, y fíjense que la característica de identificación es Bosch Diesel EDC 17C54, que sería básicamente la familia de la unidad. Bueno, acá hemos destapado la unidad para probarla. Estamos utilizando un equipo de conexión que sería el equipo Full Diesel, que podemos observar acá. Ahí lo tenemos ya conectado a lo que es la energía eléctrica de 12 volt. Luego el Full Diesel lo estamos colocando junto al Full Prop, que va a ser nuestro simulador, o básicamente lo que nos permite dar la alimentación a la unidad. Y acá tenemos la visualización un poco de lo que es el panel de control del programa, ¿no? En la versión 2.8. Bueno, si nos concentramos un poco en la tarjeta para analizar algunas partes de ella, lo que sería el PCB de la tarjeta, aquí nosotros podemos apreciar partes del control electrónico que ejerce sobre la inyección. Lógicamente acá, como tenemos los arneses armados, los arneses ya los colocamos directo a la tarjeta. ¿Qué partes podemos observar nosotros en esta tarjeta? Por un lado, podemos visualizar un poco. Vamos a tomar algo plástico acá ya que la tenemos alimentada. Tenemos visualizado lo que es el controlador. Tenemos visualizado algunos drivers. Tenemos visualizado parte del control de la fuente switchada de elevación. Y esto que está acá sería parte de nuestra fuente de regulación, la cual pues vamos a explicar brevemente. Al otro lado, si volteamos la unidad, acá tenemos toda la parte de capacitores de entrada y fuente de elevación, inductor. Acá tenemos lo que sería para nosotros el barométrico. Y esto que está acá sería todavía parte de nuestra regulación de voltaje, lo cual sería nuestra fuente switchada. Esta es la bobina o el inductor que tenemos colocado a este lado. Bueno, vamos a mostrar un poco la conexión, cómo la realizamos utilizando el equipo. Básicamente esto tiene unos pines que se podrían colocar uno a uno. El conector tiene una identificación, así como podemos observar ahí. Tenemos conectado unos terminales a los conectores del equipo y eso va conectado directamente hasta la unidad. Pues de todas formas, la explicación que vamos a colocar también se podría hacer haciendo pin a pin la ubicación de los terminales con el diagrama eléctrico de Volkswagen, de esta EDC. Bueno, acá tenemos un poco la visualización del programa. Vamos a colocar una mejor vista para que veamos todo bien bonito. Listo, y acá nosotros podemos escoger el modelo. Fíjense que nosotros tenemos aquí ya conectado el equipo. Tenemos probador de EQ Diesel. Buscamos el modelo, en este caso es un Volkswagen. Acá está Volkswagen. Y vamos a buscar la familia de Volkswagen que nos representa para nosotros la prueba. Fíjense que aquí está la EDC 17C54. Y acá le damos a entrar. Bueno, automáticamente nos sale un panel, que sería el panel de lectura de los diferentes componentes. Tenemos lo que sería el más 30, más 15, digamos las cosas normales de operación. Acá tenemos una forma de colocarle RPM. Aquí, por ejemplo, tengo el positivo de batería, positivo de switch, si el sistema representa positivo de switch. Y acá tengo algunos medidores. Concentrándonos en los medidores, ya a través de este programa podríamos chequear el consumo del sistema en amperios. Ahora que coloquemos el más 15, consumo en amperios y los diferentes 5 volt que tenemos nosotros para los diferentes componentes, así como nuestros negativos de relación. Por ejemplo, 5 voltios para un sensor de presión o 5 voltios para el MAP, en fin. Si nosotros colocamos batería, fíjense que no tenemos ningún tipo de control electrónico de ningún componente, porque en batería no hay consumo todavía de la unidad. Sería básicamente como nuestro positivo del relé principal. Pero en cambio, si colocamos más 15, o sea, nuestro positivo de contacto, algo así como que giramos la llave, automáticamente nos aparecen negativos, nos activa las válvulas, nos prende el relé principal, que ustedes pueden ver acá. Y acá aparecen automáticamente los voltajes de referencia de algunos componentes y demás, que es básicamente lo que nosotros queremos chequear.
Bueno, en fin, hasta ahí nosotros pues tenemos de alguna manera adecuado el proceso. Vamos a tratar de buscar una ayuda que tiene el equipo. En este caso, bueno, el equipo tiene una pequeña ayuda acá y nos da una identificación de los componentes. Entonces yo en la identificación de los componentes, por ejemplo, que tengo la computadora, tengo los módulos acá, yo tendría por acá un regulador en esta parte de fuente, lo que el equipo nos está diciendo que es un regulador, que es el regulador 40076. Listo. La información técnica interna de esos componentes, bueno, en algunos cursos y demás se visualiza, se trabaja. No necesariamente todos estos componentes los vas a encontrar en internet, pero de alguna manera hay que buscar la forma de entenderlo para poder realizar las diversas pruebas en la tarjeta. Yo voy a dar una breve explicación de eso. Vamos a tratar de pensar un poco cómo funcionan ese tipo de regulaciones. Y creo que vamos a tener unos puntos de prueba, unos puntos interesantes de prueba en la tarjeta para poder realizar un diagnóstico. Acá hemos colocado un poco lo que sería el nombre del componente, lo que es el regulador de tensión. Y voy a tratar de explicar brevemente cómo funcionaría o cómo puede funcionar el trabajo de dicho regulador. Por un lado tenemos nosotros en el circuito de fuente, obviamente habrá un positivo que sería nuestro positivo de ingreso. Todo ese positivo lógicamente va a estar controlado o manejado a través de filtros. Muy seguramente habrá un diodo Zener también colocado en el ingreso, parte del supresor al ingreso, y luego esto va a derivar en lo que sería nuestro regulador, como nuestra entrada del regulador, que en este caso este regulador va a ser nuestro circuito IC 476, que lo voy a colocar como nuestro regulador. Este regulador, por supuesto, va a estar provisto de una tierra, y el regulador va a funcionar de una manera denominada no lineal. ¿Qué quiere decir? Que lineal sería que si entran 12 volt, ¿cierto? Y saco 5 volt acá, siempre va a haber una pérdida constante a través de la entrada de 12, que serían los 6-7 voltios que va a tener, y por ley de Ohm tendré un calor y una potencia a disipar y demás. Pero la técnica no lineal se hace principalmente switchando esos 12 hacia una salida. Básicamente esa salida no necesariamente va a ser 5, muchas veces esa salida podría ser inclusive un valor deseado de 10 volt. Quiere decir que si entran 12, salen 10, si entran 20, salen 10, en fin, no interesa lo que esté entrando, en esa primera parte siempre va a salir un voltaje constante. De ese voltaje constante, lo que sería como una salida de ese regulador, que ahora vamos a explicar cómo se logra, de ahí parte un nuevo voltaje que ingresa nuevamente hacia lo que sería el regulador, y el regulador internamente va a tener unas salidas que ahora sí se van a comportar de manera lineal, pero muy bien manejadas. Esas salidas generalmente van a ser de 2,6, de 3,3, de 5 voltios y diversas salidas de 5 voltios dependiendo la arquitectura de ese regulador. Ahora, de una manera sencilla, entender cómo es ese tema de los 10 volt. Bueno, básicamente ese regulador que va a tomar 12, a él le van a ingresar 12 voltios, ¿cierto? Internamente va a tener un circuito. Normalmente ese circuito es un circuito modulador con unos comparadores electrónicos, y va a permitir a través de un FET al interior de ese arreglo de la tarjeta tomar esos 12 volt y switcharlos a través de lo que sería un inductor, convirtiendo este switcheo en un circuito denominado circuito LC. Quiere decir que es un filtro entre bobina sumado a condensador. Y en la salida SLC, por supuesto, va a tener un capacitor, que va a ser un capacitor de estabilización, y mediante el switcheo que nosotros vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar que no interesa el switcheo que esté colocado acá, ya eso depende, de ahí depende el PWM. Nosotros vamos a tener en esta salida un constante de 10 volt. Esos 10 volt, que son estos 10 voltios que nosotros hablamos acá, van a volver de manera directa a lo que es el regulador, y el regulador va a proveer internamente de varios reguladores independientes para cada una de las salidas que nosotros tenemos colocada acá. Entonces, principalmente nosotros que iríamos a chequear ahorita, iríamos a chequear básicamente que tengamos dichas salidas, y un poquito podemos observar con el osciloscopio el switcheo sobre esa bobina.
Bueno, manos a la obra, vamos a medir eso. Para eso hemos colocado acá un multitester. Fíjense que tenemos nosotros colocado acá lo que sería la parte de la fuente. Tenemos un multitester colocado acá muy sencillo. Aquí está nuestro multitester. Vamos a prenderlo. Ahí. Muy bien. Y ahí, una vez que tenemos encendido el multitester, vamos a medir algunos puntos sobre el circuito. Básicamente ese circuito provee para la estabilidad unos capacitores. Fíjense que acá tenemos 3 capacitores. Tengo este y este capacitor que está acá. Y posterior tendremos otro al otro lado. Fíjense cuántos capacitores debemos encontrar. Básicamente debemos encontrar, por supuesto, un capacitor de entrada, que no lo estamos teniendo en cuenta acá, 12 volt. Pero debemos encontrar unos capacitores para 2.6, para 3.3, para 5, varios para 5. Y hay un capacitor muy importante que es el capacitor de 10 voltios, que es el capacitor de estabilidad, que es este capacitor que se encuentra acá. Entonces vamos a tratar de medir esos puntos ahí. Y vamos a observar un poquito lo que sería eso. Por ejemplo, mido aquí, voy a medir acá y voy a medir un poco acá, que son la parte positiva de esos condensadores. Aquí, muy bien. Bueno, si hacemos ese trabajo, vamos a colocarlo por acá. Fíjense por ahí, nosotros tenemos una medida primero acá, tiene un valor de 5. Otra medida tiene un valor de 3,4, lo cual sería nuestro capacitor de 3.3 voltios. Listo. Y otra medida tiene un valor de 5 voltios. Son nuestras 3 medidas que tenemos a ese costado de la tarjeta. Eso midiendo, lógicamente, en cada uno de los capacitores que tenemos acá. Por ejemplo, medíamos este. Aquí, ahí teníamos un valor de 5 volts. En fin. Luego, si nosotros volteamos la tarjeta, con mucho cuidado, vamos a darle vuelta a la tarjeta. Acá tenemos otra parte del circuito. Fíjense aquí que tenemos el capacitor y la bobina, lo que se llamaría el inductor, con un diodo de protección que hace la PC de supresor. En cambio, si yo mido este de acá, aquí, ahí, por ejemplo, en este caso, tengo un valor de voltaje de 6 volts, lo cual sería nuestra estabilidad en este caso. O sea que el valor de 10 que estábamos charlando ahorita es el valor que tenemos acá constante de 6. Ese valor es regulado, lo cual quiere decir que si vamos en ese orden de ideas, esto que está aquí, nosotros lo observamos muy sencillo. Quiere decir que de alguna manera el sistema se regula con los 6 volts en este caso. Bueno, para maquinaria diésel y todo se utiliza mucho 10 volts. 6 voltios constante, y ese 6 voltios ingresa de vuelta al regulador no lineal, y a partir de ahí regula cada una de las salidas que estamos midiendo, por supuesto. Ahora, ¿qué deberíamos encontrar nosotros en este inductor? Básicamente deberíamos encontrar, por un lado, unas pulsaciones, que son digamos, como quien dice, el switcheo, y al otro lado la estabilidad. Bueno, máximo 10. Nosotros en este caso encontramos 6 voltios. Eso lo podemos medir nosotros utilizando un osciloscopio. Fíjense, por ejemplo, que si nosotros medimos esa bobina, aquí tenemos la punta del osciloscopio, podemos observar esa bobina, ahí tenemos la bobina. Yo podría medir un lado de la bobina, acá, y luego mediría el otro lado de la bobina. Se supone que debería tener la estabilidad por un lado y el switcheo por otro. Voy a medir primero un lado de la bobina, ahí nomás. Si vamos a lo que es el osciloscopio, acá, ahí puede encontrar lo que es el switcheo de la bobina. Ahí se puede observar un poco el switcheo de la bobina. Fíjense, la frecuencia es bastante alta. Cada escala vale 10 micras de segundo. Ahí tenemos el switcheo. Pero si nosotros vamos al otro lado de la bobina, encontraríamos la estabilidad. Ahí estoy midiendo la estabilidad, y fíjense que la estabilidad está en 6 volts. Cada cuadrícula vale voltio. Donde dice 1 empieza nuestro voltaje. Aquí, por ejemplo, empieza nuestro voltaje 1, y aquí sería 1, 2, 3 cuadrículas y un poco más. Cada cuadrícula vale 2 voltios, por lo tanto tendríamos 6 volts aproximadamente. Quito la punta, cae la línea, coloco la punta, sube la línea. Bueno, esa sería nuestra estabilidad. Eso está controlado por el switcheo. Ese valor puede ser máximo 10 generalmente. Y luego le coloco al otro lado el switcheo, y ahí tengo el switcheo. Si cambio la escala, fíjense la señal modulada de 12 voltios. Aquí puedo hacer cambio la escala, por ejemplo, coloco una escala de 5 voltios por división. Ahí tengo el switcheo de la señal.
Si yo teniendo esa escala cambio el voltaje de entrada, fíjense que la amplitud de la señal va a aumentar. Ahí va a aumentar, fíjense ahí. Ahí está aumentando la entrada. Voy a la salida. Y la salida sigue teniendo los mismos 6 voltios aproximadamente. Entonces básicamente este sería nuestro control de trabajo para este sistema.